Abra su Biblia en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Voy a esperar que se relajen los niños. Voy a esperar que usted se relaje, nada más no se vaya a dormir, porque los niños salen y eso. ¿Sabe? Una de las cosas, disfruto mucho mirar a nuestros hijos en el servicio. Es la manera que aprenden a adorar a Dios, porque ven a papá, a mamá, a su tío, a su hermano, su hermana adorando a Dios juntos. ¿No es cierto? Es la única manera. Es triste que de pronto en algunas iglesias han dejado de que sus hijos estén por lo menos en la alabanza. Por lo menos en la alabanza, que aprendan a adorar a Dios. Una bendición tenerles. Como le dije, estamos en nuestro estudio, estudiando el libro de los Proverbios, pidiéndole a Dios que nos dé sentido poco común. Cuando pienso en sentido poco común, estoy hablando en sentido que no es común para este mundo, el sentido que no, aún no hace cosas que, llegar a hacer cosas que no tienen sentido para la vida, pero es sentido de Dios. Y hemos pasado de los principios de la sabiduría a las prácticas de la sabiduría. Hemos visto alguna o muchas prácticas de la sabiduría, y esta mañana deseo que veamos otra práctica de la sabiduría. Creo que esta práctica de la sabiduría es importante o supremamente importante, así que deseo que veamos el capítulo 3 de este maravilloso libro de los Proverbios. Leí todo el capítulo 3 de Proverbios una y otra vez, y pude descubrir por lo menos 10 lecciones prácticas solamente en este capítulo que los cristianos necesitamos saber para ayudar a entender la vida y para evitar para tener larga vida, más bien. Del 1 al 4 se lo resumo, no lo vamos a leer ahora, pero del 1 al 4 menciona de cómo vivir una larga vida, y dice: no olvides mi ley, no olvidando la ley del Señor, que tu corazón guarde mis mandamientos. Guardar los mandamientos del Señor y la misericordia y verdad no nos desamparará cuando hacemos eso. Y hay beneficios. El beneficio es largos días, largos años de vida, calidad de vida, hay paz, favor de Dios y favor del hombre. Y también se encuentra del 1 al 4 el buen entendimiento con Dios y el hombre. No voy a hablar de todas estas prácticas hoy, solo ahí para ponerlo ahí. Todavía no voy ahí. Esta mañana el deseo de mi corazón para usted y para mí es que nos enfoquemos en el tema que deseo compartir con usted, y el tema que deseo compartir con usted es sabiduría práctica para hacer o para estar siguiendo la voluntad de Dios. Es decir, necesitamos sabiduría práctica para seguir la voluntad de Dios, y creo con todo mi corazón que eso es lo que hace las personas sabias. Creo que lo que hace una persona sabia, una persona que es sabia, busca con todo su corazón diligentemente hacer la voluntad de Dios. Una persona que es sabia, que es inteligente en las manos de Dios, busca hacer busca hacer la voluntad de Dios. Esas son personas sabias. Las personas sabias viven y practican la voluntad de Dios. Mire Proverbios, ¿está conmigo en Proverbios? Capítulo 3, versículos 5 y 6. Mire lo que dice, se lo puse en la pantalla. Igual tenemos Biblias debajo de sus sillas. Mire lo que dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas o tus veredas. Así que al leer este pasaje, cuando leemos este pasaje de la Escritura, podemos comenzar diciendo que para ser sabios y para practicar la sabiduría debemos encontrar y seguir la voluntad de Dios. Debemos encontrar y seguir la voluntad de Dios. Es decir, no solamente debemos encontrar cuál es la voluntad de Dios y saber cuál es la voluntad de Dios, sino también seguir la voluntad de Dios, porque usted puede saber cuál es la voluntad de Dios, pero no seguir la voluntad de Dios. Hay muchos que saben específicamente cuál es la voluntad de Dios para su vida, pero realmente no siguen la voluntad de Dios. Así que para ser sabios debemos encontrar y seguir la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿en qué forma o de qué manera encontramos y seguimos la voluntad de Dios para nuestras vidas? La pregunta número 1 que me he hecho yo en mis pocos años de ministerio es: ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? En estos pocos años que Dios me ha permitido servirle más en el ministerio, la pregunta que viene a mi mente y ha venido a mi mente específicamente por los últimos 2 años: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida y para nuestra iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios que quiere que hagamos? La respuesta, se le puedo dar, es que depende.
Y usted estará pensando y diciendo, depende, ¿cómo depende de qué? ¿De lo que le convenga o qué? No, depende de qué dimensiones de la voluntad de Dios estemos hablando. He compartido esto con usted y a lo mejor se acuerda, a lo mejor no, pero se lo voy a repetir. Permítame explicar cuando hablo de las dimensiones de la voluntad de Dios. Existen tres dimensiones dentro de la voluntad de Dios. Es decir, tres dimensiones, traté de encontrar otra palabra, pero es tres dimensiones dentro de la voluntad de Dios. En primer lugar tenemos la dimensión de la voluntad soberana de Dios. ¿Cuál es esta voluntad soberana de Dios? Esta es una dimensión extraordinaria donde los seres humanos se confunden y muchos pueden llegar a enojarse con Dios. Le voy a decir por qué. Porque la voluntad soberana de Dios significa, es todo aquello de lo que usted no puede controlar. Por ejemplo, usted no puede controlar la naturaleza, usted no puede controlar que haya un terremoto, usted ni siquiera puede controlar a alguien que se enferme, usted no puede controlar muchas cosas de su vida, pero Dios sí las puede controlar, pero están bajo su soberana voluntad. Esa es una de las dimensiones de la voluntad de Dios. Por ejemplo, una situación difícil. Usted no puede controlar. De pronto un padre dice, ¿por qué mi hijo fue atropellado por un borracho? ¿Por qué? Usted no puede controlar eso, yo no puedo controlar eso. Esa es una de las dimensiones más difíciles para el ser humano de poder entender la voluntad soberana de Dios, la voluntad de Dios. Eventos como estas, circunstancias que son incontrolables de nuestra vida, son situaciones que usted y yo no controla, pero que Dios es soberano. Estos son los eventos donde nuestra única respuesta es aceptar la soberanía de Dios, la soberana voluntad de Dios. Cuando no entendemos las cosas, pero sabemos que Dios es soberano, que es soberano y que son cosas que están fuera de nuestro control, pero no del control de Dios, ya que Él es soberano y Él cumple su soberana voluntad. Y como le dije hace un momento, creo que esta es una de las dimensiones más difíciles de entender para los seres humanos, porque los seres humanos nos gusta controlar todo. Le gusta controlar el aire acondicionado, el aire de su coche, le gusta controlar que tira agua, que no tira agua, le gusta controlar sus finanzas, le gusta controlar todo. Pero esta dimensión de la voluntad de Dios, usted no la puede controlar. Por eso es que es Dios soberano. La segunda dimensión de la voluntad de Dios es la voluntad de Dios revelada. Se lo explico. La dimensión de la voluntad soberana de Dios, de pronto Dios no le revela por qué. Mire, yo me he hecho muchas preguntas. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Si era tan bueno, ¿por qué Dios te lo llevaste? Si servía aquí, servía, ¿por qué? No lo entiende. Pero esta dimensión de la voluntad de Dios revelada es otra cosa. Le voy a decir, ¿cuál es la voluntad revelada de Dios? La voluntad revelada de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Esto es lo que Dios ha revelado para usted y para mí. Esto ya está revelado. Usted no necesita que un medio le diga qué es lo que Dios quiere para su vida. La Biblia es la voluntad revelada de Dios para nosotros acertadamente. No hay equivocación en ella. Es la palabra de Dios revelada hacia el ser humano. El ser humano jamás entendería que existe un Salvador y cómo es que puede ser salvo si no fuera a través de la santa palabra de Dios. La dimensión de la voluntad de Dios revelada tiene que ver con la Biblia, interpretada acertadamente. Este libro es la voluntad de Dios revelada para su vida. Una de las razones por las que gente decide ir con videntes y que les echen las cartas, pero aquí no, yo espero que no, yo espero que ya no, y que está viendo muchas cosas, yo espero que no, es porque no entienden lo que la palabra de Dios dice, porque no aceptan que la palabra de Dios es la voluntad revelada de Él para su pueblo. Este libro es el libro más extraordinario que existe. No hay otro. Y al saber que la Biblia, la palabra de Dios, es la voluntad revelada de Dios, nuestra única respuesta
a la voluntad revelada de Dios debería de ser abrazar sus promesas y guardar sus mandamientos. Esa debería, ¿cuál es la respuesta? Una vez que una persona sabe que la Biblia, la palabra de Dios, es la voluntad revelada de Dios para su pueblo, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál debería de ser su respuesta? Suya, de usted y mía, de mí, al saber que esa es la voluntad revelada de Dios para mí. Bueno, mi respuesta o nuestra única respuesta debería de ser abrazar sus promesas y guardar sus mandamientos. Esa debería de ser nuestra reacción. Muchas personas hoy en día solamente quieren abrazar las promesas de Dios. Todas las promesas del Señor serán, y las cantamos y todo, pero cuando Dios le pide cosas de su vida, entonces ahí está en un problema. Pero la voluntad, nuestra respuesta a la voluntad revelada de Dios debería de ser abrazar sus promesas, pero no solamente sus promesas, sino también guardar sus mandamientos. Esa es la segunda dimensión de la voluntad de Dios. 3 dimensiones. Imagínense si quería ver 3D, ya le di. Vamos con el segundo. La tercera dimensión de la voluntad de Dios es la voluntad de Dios específica. Me encanta esto, me gusta mucho esto. Para cada una de nuestras, escucha esto que le voy a decir. Para cada una de nuestras vidas, para su vida, para mi vida, para la vida de nuestros hijos, para la vida de nuestra iglesia, para la vida de la iglesia de Greenleaf en el 8707 de la Greenleaf Avenida en la ciudad de Whittier. Dios tiene una voluntad específica. Mucha gente no lo entiende. Mucha gente dice, bueno, vamos a la iglesia y todo eso sí. Pero Dios tiene una voluntad específica para su vida, para mi vida, para nuestra vida, para la vida de nuestra iglesia. Le dije un viernes, si no viene los viernes, usted no lo pierde porque a veces es VIP. Yo le dije un día a los hermanos el viernes, Dios va a cumplir su voluntad y su plan en este lugar conmigo y sin mí. Dios no me necesita, como no necesita a nadie para llevar a cabo sus planes. Él es soberano. Eso es duro. Para mí es duro. Es difícil, pero es la realidad. Es decir, la tercera dimensión es la voluntad específica de Dios. Dios nos llama. ¿Qué significa esto? Que Dios nos llama a hacer algo específicamente. Dios nos llama a desarrollar algo específicamente. Por ejemplo, ¿usted se recuerda la vida del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, después de odiar tanto a la iglesia e ir en contra de la iglesia, en un momento determinado va buscando asesinar más cristianos y va en contra de la iglesia, y Jesús se le aparece, lo tumba del caballo, y después que lo tumba del caballo le dice, vete a tal lugar, le da direcciones específicas. No, espera, a mí no me ha pasado eso, no me han dado direcciones específicas, no, así exactamente no. Y le dice todo. Al final le dice, ¿sabes una cosa? Te va a ser muy difícil lo que vas a pasar. Vas a sufrir por mi causa. Tenía una voluntad específica para el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo sabía cuál era la voluntad específica. Y en un momento determinado él dijo, así como Pedro fue apóstol de los judíos, yo he sido apóstol de Dios para los gentiles. Voluntad específica de Dios. Dios tiene una voluntad específica para usted, para su vida, para nuestra vida, para nuestra iglesia. Una voluntad que es específica. Cuando Dios nos llama a hacer algo con claridad, específicamente a usted, a mí, nos pide que hagamos algo, quizás una tarea difícil para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, no sé. Pero esa es la voluntad, la tercera dimensión de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios específica para su vida. Mire, mucha gente sabe lo que Dios quiere que haga. Saben, Dios les ha hablado de una y mil maneras. Y se hacen así como que la Virgen les habla. Perdón por lo de la Virgen. Así como que me chiflan las águilas. ¿Sabe quién hizo eso? Jonás. Dios lo envió a Nínive. ¿Y para dónde se fue él?
para Las Vegas. Una vez vete a Nínive. A mí me gustan más las luces, Señor. Dios fue específico. Te vas a Nínive. Mucha gente sabe lo que Dios le llamó a hacer y no lo hace. No porque Dios nos necesita. Le vuelvo a repetir. Dios nos da la oportunidad de servir en su plan. Pero su plan para cada uno es específico. Para Jonás era: vete a Nínive. No, yo quiero ir a Las Vegas, allá está Fan. Ahora, permítanme decirle algo. Esta dimensión de la voluntad de Dios, para esta dimensión, nuestra única respuesta debería de ser encontrar y seguir el camino de Dios. Es decir, una vez, por ejemplo, las tres dimensiones, no lo quiero así como confundir, las tres dimensiones, la soberanía absoluta de Dios, usted no tiene control, pero luego está la voluntad de Dios revelada, la palabra de Dios, ya sabe lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué más claro? Después que usted sabe que no puede controlar lo incontrolable, porque usted no lo puede controlar, porque solamente Dios controla lo que Él sabe controlar, porque usted no lo controla. ¿Está dormido o está despierto? Sabe que esa es la soberana voluntad de Dios. Pero luego Dios sí le revela su palabra. Y usted decide abrazar o rechazar su palabra. Y luego que después Dios nos revela su voluntad revelada en su palabra, Dios le declara específicamente la voluntad para su vida. En respuesta a eso, nuestra única respuesta a la voluntad específica de Dios debería de ser encontrar y seguir la voluntad de Dios. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera descubrir la senda de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Mis amados, le voy a dar un secreto sobre la voluntad de Dios específica de Dios para su vida. Un secreto, no se lo diga a nadie. Bueno, sí, dígaselo. La voluntad específica de Dios para su vida y para mi vida, usted no la va a descubrir por los rayos, y puse aquí, por los rayos brillantes y sobrenaturales de un evento o por una manifestación sobrenatural. Dios lo puede hacer, mayormente no lo hace. Ni tampoco por la visitación de un ángel. Del cielo. Dios es soberano, Dios puede hacer lo que quiera, pero mayormente no lo hace Él. Como tampoco la voluntad específica de Dios para nuestras vidas se encuentra en mis sentimientos o en una fórmula, no. Mire, le he dicho muchas veces, yo soy sentimental y yo le digo que a veces parezco bipolar, lloro, río, brinco y luego ya otra vez estoy enojado con usted y usted conmigo. Pero la voluntad específica de Dios para nuestra vida no se encuentra en nuestros sentimientos. Usted ha escuchado personas que dicen, es que siento de parte de Dios. Y uno como pastor está bien así como bien lelo, ¿no? ¿Sabe? Ahí viene, pastor, es que yo siento esto, viera que... Y uno dice, amén, gloria a Dios, con esto hasta el cielo. Y ya después no los vuelve a ver uno. Lo que le quiero decir es que los sentimientos no son una buena guía para desarrollar la voluntad de Dios en nuestra vida. Tampoco se encuentra en una fórmula. La pregunta es cómo descubrimos la senda o la voluntad de Dios para nuestra vida. Permítame decirle esto sin temor a equivocarme. Usted y yo vamos a encontrar la voluntad de Dios específica
para nuestras vidas. Cuando usted y yo estemos caminando en una íntima amistad llena de confianza en Él, es decir, en una íntima relación con Él, en una buena comunicación con Él, en una relación íntima con nuestro Padre Celestial, leyendo su palabra, por supuesto, orando, pidiéndole dirección, hablando con Él, pensando de Él, pensando en Él, caminando con Él. Entonces Dios nos dirá la voluntad específica de Él para nuestras vidas. Le he dicho muchas veces, usted puede orar mucho, pero si usted no lee la palabra de Dios, de pronto usted puede estar orando herejías. Mire, gracias a Dios por Facebook, estoy bien feliz con Facebook. Tengo 3 meses con Él. Pero descubro de hermanos cada herejía que casi me quiero dar un balazo con un plátano. Digo yo que eso es lo que le estoy enseñando. No es cierto. Mejor no digo porque ya me van a bloquear todos. Algunos ya lo hicieron. Gloria a Dios. Mire, cuando usted y yo estemos caminando en una íntima amistad con Dios, Dios nos revelará su voluntad específica. La senda de la voluntad de Dios para nosotros la descubrimos cuando estamos caminando con Él, cuando hablamos con Él, pensando en Él, meditando en Él. Entonces le vamos a conocer íntimamente y sabremos sus planes y su voluntad para nosotros. Y el resultado será una permanente confianza y esperanza en Él. No dependerá de sus sentimientos, ni dependerá de su situación, no dependerá de cuáles son sus circunstancias, sino dependerá de su confianza total y absoluta en Él. El barco podrá ser azotado, la situación podrá ser difícil, pero su palabra dice, y su relación personal con Él le mantendrá seguro. Esa es la diferencia. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3 en su primer parte. Confía ¿qué? En el Señor. Solo se lo puse ahí. Confía en el Señor. La voluntad de Dios es descubierta por una relación o por el florecimiento o el crecimiento de una relación de confianza en Él. Usted no puede confiar en un Dios que no conoce. Mire, por más que la gente se sienta religiosa, si no lee la palabra de Dios, si no entiende lo que Dios dice en su palabra, usted no puede confiar en ese Dios. No entenderá, no sabrá, no sabrá muchas cosas. Usted y yo nunca podremos aceptar las circunstancias incontrolables de nuestra vida y si no llegamos a confiar en Dios, en un Dios soberano que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Confiar en Dios es la única forma de aceptar las cosas incontrolables e inevitables de la vida. Es decir, cuando usted confía en Dios, mira, cuando usted confía en Dios, ¿sabe qué sucede? Usted piensa, cuando tiene una situación muy difícil en su vida, usted puede pensar, mira Dios, yo no entiendo por qué esta situación está pasando en mi vida. Busco serte fiel, busco seguir tu obra, busco seguir tu palabra, pero aún así esta situación es incontrolable. Pero yo sé que tú tienes los mejores planes para mi vida. Confiar en Dios es la única forma que nos dará la determinación. Escuche esto, por favor. Confiar en Dios es la única forma que nos dará la determinación de abrazar las promesas de Dios y obedecer sus mandamientos contenidos en este libro, por difíciles y sin sentido común que muchas veces parece. Por eso nuestra serie es Sin Sentido Común. Porque si fuera sentido común, la gente dice, pues sentido común, solo es el sentido común. Pero a veces Dios nos pide que creamos en cosas que no son comunes. Por ejemplo, cuando alguien le ofende y Dios le dice, perdónalo. Mi sentido común me dice, el que me la debe, me la paga. Y que alguien le ofenda y que alguien le haga lo que tiene que hacer, pero y su reacción, en lugar de odiarlo, su reacción debería de ser abrazarlo. Oye, eso no es común. Pues por eso nuestra serie se llama Sin Sentido Común. Pero es solamente en una íntima relación con Él, llena de confianza, en la que podemos encontrar su voluntad específica para nuestras vidas. Esta relación, escuche esto que le voy a decir, por favor. Usted no puede tener este tipo de relación a menos que reconozca que es pecador y necesita un Salvador.
Hasta que usted reconozca a Jesús como su Salvador de su vida, hasta entonces usted puede desarrollar ese tipo de relación con Dios. Antes usted nada más puede tener religión. Ahora quiero hacer una declaración. No la puse en la pantalla, si gusta anotarla. No podemos tener una relación con Dios a menos que podamos confiar en Él. Y no podemos confiar plenamente en Él a menos que estemos viviendo en una relación íntima con Él. No se puede. Es como contradictorio, pero es así. Esto nos lleva a hacer una pregunta. Y ya casi termino. ¿Cómo reflejamos este tipo de confianza en Dios? ¿Cómo refleja este tipo de confianza en Dios? En primer lugar, este tipo de confianza en Dios se refleja al estar con todo el corazón en lo que Dios quiere. Es decir, su corazón, mi corazón. Miren lo que dice el versículo para que vean. Confía en el Señor, ¿lo tiene ahí? Confía en el Señor de todo ¿qué? Tu corazón. ¿Usted se da cuenta lo que está diciendo aquí? Significa que mi corazón está dispuesto a hacer todo lo que Dios me pide que yo haga. Confiar. Mire, la gente se mete en cada lío o nos metemos en cada lío porque nuestro corazón nos traiciona y decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Gente, a veces le ayudamos a Dios y mire qué problema nos metemos. Confía en el Señor de todo tu corazón. La confianza es algo que viene del corazón. La voluntad de Dios se descubre cuando con todo nuestro corazón decidimos obedecerle. Esta es una confianza que va más allá del asentamiento intelectual a una profunda confianza en Dios. Es decir, usted lee su palabra, cree que ahí está, pero la puede tener aquí. Pero esta va más allá de solamente creerle aquí, sino que viene al corazón y usted con todo su corazón cree que Dios se merece lo mejor. Segundo lugar, ¿cómo mostramos esto? ¿Cómo reflejamos este tipo de confianza en Dios? Tener la mente abierta al plan de Dios. Mire lo que dice Proverbios 3. Confía en el Señor de todo tu corazón y no ¿qué? Y no en tu propia inteligencia, o no te apoyes en tu propia sabiduría, en tu propia inteligencia. No debemos tener una mente abierta a cualquier capricho de nuestra cultura o la última filosofía o incluso de nuestra propia capacidad, pero una mente abierta, escucha lo que le voy a decir, debemos tener una mente abierta a los deseos ilógicos de Dios. No sé si me explico, no sé si me entendió lo que le estoy diciendo. Tener una mente abierta a los deseos ilógicos y sin sentido común para nosotros. Debemos tener una mente abierta para poder hacer su voluntad. En tercer lugar, ¿cómo refleja ese tipo de confianza en Dios? Y esta es la parte más difícil. Esta es la parte más difícil. Estar completamente rendidos a los caminos de Dios o a la voluntad de Dios. Esta es una parte muy difícil. Lucas capítulo 9, uno de mis pasajes favoritos. Versículo 23. Jesús les dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. ¿Qué significa eso? Significa que usted ya no tiene absoluto control de su vida, sino que Dios controla su vida. Usted ya no existe, Dios existe a través de usted. Usted rinde toda su voluntad a lo que Dios quiera. Reflejamos con una confianza en Dios, una relación con Dios genuina, verdadera,
íntima cuando estamos completamente rendidos a la voluntad de Dios. Mire lo que dice. Confía al Señor, reconócelo en algunos, dice, reconócelo en algunos caminos. Mira, Señor, esta parte sí, pero aquí la neta del planeta pinto mi línea. Esta parte sí me gusta, Señor, aquí, así como decían, ese niño no me gusta matar, ¿no? Esta parte no me gusta, aquí sí puedes entrar, pero esta parte no. Entonces eso no demuestra, cuando hacemos eso, no demostramos que estamos con nuestra confianza completa en Dios, en nuestra vida. Dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Escuche esto es maravilloso, esto es extraordinario. ¿Por qué se complica la vida a los seres humanos y los hijos de Dios? ¿Por qué nos complicamos la vida? Dios dice, ¿quieres vivir libre de situaciones difíciles en tu vida? Reconoce a Dios, reconócelo y entonces Él va a allanar tu camino. Esta palabra que significa hará, significa que Él destruirá, que Él aplanará, que Él cortará, que Él quitará. ¿Para qué? Él quitará todo impedimento de su mente para que usted y yo podamos entender con claridad cuál es la voluntad específica en nuestra vida. Él va a quitar, mire lo que dice nuevamente, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos. Permítame ponérselo de esta manera, cuando usted hace esto, usted dice, Dios, estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas, mi corazón está completamente volcado a tu voluntad, estoy abierto para ir a la dirección de tu plan, estoy rendido para hacer lo que tú deseas que yo haga. Usted encuentra la voluntad específica de Dios para su vida al caminar en una íntima relación con Él. Si usted no está dispuesto, escuche esto por favor, si usted no está dispuesto, y yo no estoy dispuesto a confiar en Él, usted y yo nunca descubriremos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es así de simple. Si confiamos en Él de todo corazón, si confiamos incluso cuando nuestra mente a lo que Dios nos pide no tiene sentido, si confesamos, si confiamos en Él al rendirnos a Él incondicionalmente a la vida que Él desea, entonces, escuche esto, entonces la voluntad de Dios será evidente para nuestras vidas. Será hasta entonces. Mire lo que dice, otra vez, confía en el Señor y reconócelo en todas tus caminos y Él allanará tus sendas. Así que cuando estamos caminando en una íntima amistad con Dios, una relación con Él, llenos de confianza en Él, entonces Dios hace su senda evidente para nuestras vidas. Sencillo, ¿verdad? Sencillo, ¿no? ¿Sencillo o no es sencillo? Es simple, ¿no? ¿Fácil? Fácil no. Por eso estamos acá. Por eso es que estamos acá. Porque queremos saber la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo no sé lo que Dios le está pidiendo. Le voy a invitar que inclinemos nuestro rostro. Mire, yo no sé lo que Dios le está pidiendo, pero Dios tiene una voluntad específica para su vida, para mi vida, para nuestra iglesia. Y yo no sé con lo que usted está luchando. Yo no sé, pero todos luchamos en una u otra área. No sé lo que Dios le está pidiendo. Quizás Dios le está pidiendo que le entregue su vida.
Por ahora esa es la voluntad específica para usted. ¿Sabe? Si usted no tiene una relación con Dios a través de Jesucristo, usted no puede desarrollar una relación íntima con Dios, ni siquiera puede pensar en hacer su voluntad. Lo primero que usted tiene que hacer es reconocer que es pecador y que necesita un Salvador. Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, mire, no se trata de hacer una oración repetida. Se trata de que usted entienda en lo más profundo de su corazón que usted desesperadamente necesita un Salvador. Usted le puede decir hoy en esta mañana: Señor, yo te necesito como Salvador. Para los que ya le conocemos, hoy podemos oír muchos mensajes, muchos sermones, pero ¿sabe? Hoy Dios nos habla a nuestro corazón y nos dice: ya sabes cuál es la voluntad específica para tu vida. La pregunta es: ¿estás dispuesto o dispuesta a hacerla? Padre, te damos gracias por tu palabra que es eterna, tu palabra que no regresa vacía. Padre, pedimos que nos ayudes a confiar en tus promesas de todo nuestro corazón. Te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad. Mire, si usted siente que hay una parte de su vida que no está totalmente rendida a Él, hoy dígale: te rindo toda mi vida, con su corazón. Señor, en esta mañana nosotros rendimos nuestro corazón a ti. Pedimos que nos ayudes. Si es el orgullo, Señor, entregamos nuestro orgullo y nuestro resentimiento para hacer tu voluntad. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, y en esta mañana te queremos dar gracias, y otra manera específica de agradecerte es a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pedimos que tú las uses para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. En ti